Buenas noches. De la primera Constitución promulgada en noviembre de 1844 queda ya muy poco. Han sido muchas las reformas a lo largo de la historia. La primera fue apenas días después de promulgada, otorgando derechos plenos a Pedro Santana bajo el alegato de que el país estaba en guerra. Casi todas las reformas que se han hecho a la Constitución desde entonces han sido impulsadas por el interés muy específico de quien ejercía el poder en el momento, aunque por supuesto hay excepciones. Entre 1854 y 1878, los sucesivos mandatos caudillistas de Pedro Santana y Buenaventura Báez realizaron 12 reformas, casi todas alrededor del poder absoluto del presidente, con el objetivo de disponer a su antojo del ejército bajo el pretexto de la necesidad de mantener la seguridad de la nación. De esa época se destaca la Constitución de Moca de 1858, inspiración del gobierno restaurador y de corte liberal y democrático, abolida casi de una vez por Santana, que impuso nuevamente la dictadura y restableció la Constitución despótica y oligárquica del 1854. Ya luego, hacia el final del siglo XIX, cada golpe de Estado traía su reforma constitucional debajo del brazo, con la cual imponía cosas que le convenían sin cambiar mucho el fondo. El siglo XX trajo reformas importantes, como también aquellas hechas para favorecer poderosos y a veces un solo poderoso. Oigan esto, entre el 1924 y el 29, solo Horacio Vázquez reformó la Constitución 4 veces, pero a ese le ganó Trujillo, que entre el 34 y el 60 la reformó 7 veces. Una de ellas, la reforma del 55, fue importante porque introdujo derechos sociales, pero el dictador aprovechó para preservar su fortuna, declarando sus bienes inembargables, incluso los de su familia, después de su muerte. La modificación de 1960 que hizo Trujillo fue casi exclusivamente para impedir que cualquier hijo de extranjeros pudiera ser presidente. Juan Bosch, que ya era un líder en el exilio, donde desde el 1939 se había fundado el PRD, tenía esa condición. Era hijo de español y puertorriqueña. También en la modificación del 60, Trujillo modificó la edad a partir de la cual se podía ser presidente, reduciéndola a 25 años, porque Trujillo soñaba con la idea de que su hijo Ramfis llegara a ocupar ese puesto. Derrocada la tiranía, fue precisamente Juan Bosch quien encabezó una de las más amplias reformas constitucionales en 1963, que estableció principios avanzados en lo económico, político y social. Esta constitución fue vista con recelo por las élites dominantes porque consagró el derecho de los obreros a los beneficios de la empresa, prohibió el monopolio en manos de particulares e inició una profunda reforma agraria, entre otras reivindicaciones sociales importantes. 3 años más tarde, Joaquín Balaguer abolió todos esos avances con su reforma de 1966 y puso las cosas tal y como estaban antes de Bosch. Las 3 reformas más recientes son las del 94, 2002 y 2010, muy diferentes entre sí en cuanto a motivación y contenido. La del 94 fue durante el mandato de Balaguer y vino por una gran crisis electoral. Esta reforma estableció nuevamente la no reelección presidencial, redujo a 2 años el periodo presidencial de Balaguer y por tanto originó nuevas elecciones en el 96. También estableció los colegios cerrados. La del 2002 fue durante el mandato de Hipólito Mejía y también fue de corte electoral, pero totalmente contraria a la anterior. Restableció la reelección presidencial y eliminó los colegios electorales cerrados. La del 2010, bajo el mandato de Leonel Fernández, ha sido una de las más amplias porque cambió el paradigma constitucional dominicano hacia un Estado social y democrático de derecho basado en la dignidad humana, conceptos que antes no estaban consignados clara y específicamente en textos anteriores. Pero al margen de estos cambios profundos, como para no perder la tradición de favorecer al mandatario de turno, esta reforma eliminó el nunca jamás, que regía para aquellos que ya han pasado por la presidencia, brindando así nuevas oportunidades para Leonel Fernández y de paso a Hipólito Mejía. ¿Qué les parece el trayecto de nuestra Constitución de 1844 al día de hoy? Buenas noches.